Que Dios les bendiga a todos en esta hora. Un saludo para cada uno de los hermanos presentes y los hermanos que están conectados con nosotros a través de Facebook y YouTube. Bienvenidos a la transmisión de este día. Esta mañana hemos titulado nuestro mensaje El capítulo prohibido. No prohibido para nosotros, pero ha sido prohibido en todas las sinagogas judías, porque este pasaje bíblico tiene que hablar con ver con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, profetizado 700 años antes de que aconteciera. Fue profetizado por el profeta Isaías. Y como el pueblo de Israel como su Salvador personal y ha desechado también su palabra, entonces este se ha convertido en un capítulo prohibido en todas las sinagogas. Vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, versículos 13, 14 y 15. Isaías capítulo 52, versículos 13, 14 y 15. Y veamos lo que dice la palabra del Señor. Leamos todos juntos la palabra del Señor. Todos juntos. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Oremos. Padre, al abrir tu palabra en esta hora, te suplicamos, Señor, que nos des entendimiento, que abras nuestra mente a la verdad de tu palabra, que separemos nuestra opinión, la opinión de otros, aún de la religión, de la palabra de Dios, que podamos abrir nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón a la verdad de tu palabra, y que esa verdad pueda quedar incrustada en nuestros corazones. En Cristo te lo pedimos. Amén. El texto bíblico, el capítulo prohibido, este capítulo está prohibido leerse en todas las sinagogas judías. Es más, evangelizar en Israel es prohibido, es contra la ley. Si usted se pone a evangelizar en Israel, usted puede ir a parar a la cárcel. Sin embargo, hay muchos predicadores que llevan el evangelio al pueblo judío aún dentro de su territorio, a pesar de las prohibiciones. Porque la palabra de Dios dice que el evangelio de Cristo fue dado primeramente al pueblo de Israel y luego a los gentiles. Entonces tiene que ser predicada la palabra de Dios sin ambajes de ninguna naturaleza, sin excusas de ninguna naturaleza. Hace muchos años, el ya finado doctor Billy Graham, considerado uno de los más grandes evangelistas del mundo, se encontraba en una sinagoga judía en Rumania. Y lo escuché predicar en esa sinagoga y nunca se atrevió a hablar de Jesucristo. Habló solamente de Abraham. Los judíos que lo invitaron a esa sinagoga sabían perfectamente de qué hablaba él. Era su más grande oportunidad para hablarles de Jesucristo. Porque todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Hay cientos de profecías bíblicas hablando acerca de Jesucristo. Veamos el texto bíblico una vez más en el verso 13. Dice: he aquí que mi siervo Jesucristo será prosperado,
será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Mire lo que dice el verso 14. ¿Cómo se asombraron de ti? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La Biblia nos dice que el rostro de Cristo fue totalmente desfigurado. No solamente su rostro, también fue desfigurado todo su aspecto físico. Ya no se diga las implicaciones que tuvieron en su aspecto emocional y su aspecto espiritual. Totalmente desfigurado. Cuando bajaron a Jesús de la cruz del Calvario, bajaron a un monstruo totalmente desfigurado. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dio su vida por nosotros. Algunos de los eventos y detalles de lo que aconteció a Jesús en el momento de su arresto. Fue arrestado con palos y espadas. Vino Judas y Judas lo traicionó con un beso. Cuando estuvo frente al sumo sacerdote, oiga bien esto, el sumo sacerdote, como Jesús estaba en silencio y no respondía a las preguntas del sumo sacerdote, el sumo sacerdote recurrió a una de las palabras más poderosas que tendrían que hacer hablar a Jesús en el momento del interrogatorio. Aparte de eso, Jesús permaneció en silencio. Y estas fueron las palabras que le dijo. Te conjuro en el nombre del Dios viviente que me digas si tú eres el Cristo o no. Jesús no podía quedar callado. Y Jesús le responde de esta manera, tú lo has dicho. Y en ese momento el sumo sacerdote se rasgó su vestido y dijo, ha cometido blasfemia, porque siendo hombre se hace igual a Dios. Jesús no cometió ninguna blasfemia. Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Sabe por qué los judíos rechazan a Jesús, entre otras cosas? Cuando un judío, un padre judío, moría sin tener hijos, era maldecido. Jesús, al ir a la cruz del Calvario, ¿cuántos hijos tuvo? Ni uno solo, por lo menos en ese momento. Porque aquí estamos un grupo de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Porque fuimos comprados con su sangre, fuimos adoptados. ¿Sabía usted que en el reino de Dios no hay huérfanos? Ni en el reino de las tinieblas hay huérfanos. Si hay una cosa que el diablo tiene como buena, si es que hay una que tiene como buena, no, él es un buen padre. No deja huérfano a ninguno de sus hijos. Es más, no lo suelta. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros hemos sido adoptados en Cristo Jesús, significa que nosotros pertenecimos a alguien anteriormente. Y en el proceso de adopción venimos a tener un nuevo Padre, nuestro Padre Celestial. Ahora, nadie nace hijo de Dios. Debemos dejarle claro eso. Usted, como un bebé, cuando vino a su casa, usted no vino cristiano del hospital. El doctor lo hizo cristiano al sacarlo del vientre de su madre y traerlo a este mundo. Nada, usted llegó pecador a su casa. No importa que tan lindos sean los niños, que tengan cara de angelito, que sean bellos y todos, usted es un pecador. Usted trae un pecador a su casa. Que de no hablarle de Jesucristo, la cosa se vuelve seria. Entonces, nadie nace hijo de Dios. Usted tiene que ser adoptado en Cristo Jesús. Y tiene que ser desprendido
del Padre que usted tiene en este momento, si usted no es un creyente en Cristo. Y cuando hablo de creer en Cristo, no estoy hablando de algo de labio a la boca o de labio al diente. Usted tiene que creer en el Evangelio de Jesucristo, para ello tiene que conocerlo. Tiene que tener un conocimiento exhaustivo, tiene que estar informado de quién es Cristo Jesús. Cómo se originó el pecado, dónde se originó el pecado, cómo se introdujo el pecado en la raza humana, cómo usted llegó a ser pecador y cuál es su condición en este momento por causa del pecado. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? En este momento, en muchas cárceles de nuestro continente, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, solo para mencionar algunos, o Bolivia, hay montones de gente en las cárceles que están siendo torturados por las fuerzas gubernamentales y están muertos de hambre dentro de esas cárceles, muriendo en vida. ¿Ese sufrimiento no lo causó Cristo? Lo están causando los hombres. El hambre que padece la gente en Corea del Norte, donde en el año 2000 murieron 2 millones de personas de hambre, porque el gobierno determina que si no son leales a él, deben de morir de hambre. Ese mal no lo causó Jesucristo, lo causó el gobernante de Corea del Norte. Ahora, no vayamos muy lejos. Aquí en los Estados Unidos, nosotros somos el país que pagamos los impuestos más altos en el mundo. Hay 2 cosas que son seguras en este país: pagar impuestos y la muerte. Es más, cuando personas le deben al IRS mucho dinero, ¿sabe qué hace el IRS? ¿Saben qué es el IRS, verdad? Es el Departamento de Rentas o de Impuestos de los Estados Unidos. Mandan a una persona al funeral y hasta que entierran al individuo que le debe el dinero al gobierno, tienen que certificar que está muerto y enterrado y que ya se van a olvidar de la deuda que tienen con él. Eso es seguro. Muerte y el pago de impuestos son los impuestos más altos del mundo en los Estados Unidos. Hay personas que dicen, pero oye, ¿para qué trabajo tanto? No me queda dinero. Saqué un cheque de $1,000 esta semana y ya se me acabó el dinero, porque gran parte de ese dinero se fue a los impuestos del gobierno. Entonces tenemos otra manera de opresión aquí y otra explotación desde el punto de vista de los impuestos. Pero ¿sabe usted? La Constitución de los Estados Unidos prohíbe el establecimiento del IRS. Es inconstitucional. No está en la Constitución. Pero el gobierno y los legisladores se han parado sobre la Constitución y han ignorado lo que dice la Constitución. Le voy a decir algo. El IRS es un brazo de colección de dinero del sistema católico romano, si usted no lo sabía. El número de seguro social que nosotros tenemos, su información se encuentra en los archivos del Vaticano, como parte del control internacional de este sistema sobre todos los pueblos de la tierra. Por eso necesitamos salir de este mundo pronto. Este no es nuestro mundo. Cristo viene pronto. Su reino es un reino de justicia, un reino de paz. Necesitamos que venga Jesús, porque el sufrimiento del mundo es grave. Hay 3 sufrimientos. El primer sufrimiento es el pecado. El segundo sufrimiento es el sufrimiento que viene por causa del pecado. Y el tercer sufrimiento es la muerte. Toda persona que nace en pecado tiene que tener problemas en este mundo. Y toda persona que nace en pecado tiene que morir.
No importa que sea el presidente de los Estados Unidos, o el rey, o Bill Gates, no importa, Vladimir Putin, no importa. Todo el poder que tengan, la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Todos tenemos que morir, tarde o temprano, unos más pronto que otros. La gente, oiga bien, el pueblo judío dijo una cosa bastante grave. Vayamos a Mateo capítulo 27, versos 22 al 25. Mateo capítulo 27, versículos 22 al 25. Entonces, al morir Jesús sin hijos, era algo vergonzoso en el pueblo de Israel y la persona era maldecida. Cuando ellos ven a Jesús que es crucificado, también la persona que muere en un madero es maldecida. Entonces todo lo que ven de Jesús es totalmente negativo y resuelven rechazarlo porque no concuerda con la expectativa del Mesías que ellos tienen. Pero Isaías 53 describe todos los detalles del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice Mateo 27, 22 al 25. Pilato, después de haber interrogado a Jesús, le dice esto al pueblo. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué respondió el pueblo de Israel? Todos le dijeron: sea crucificado. Oiga bien, amados. Esta misma gente que está pidiendo la crucifixión de Cristo, cuando Jesús entró en Jerusalén, tiraron palmas en el camino de Jesús y dijeron: bendito sea el que viene en el nombre de David. ¡Hosana al Hijo de David! Lo estaban proclamando en su entrada y ahora están pidiendo su crucifixión. Las multitudes, las turbas, no son buenas. No importa la naturaleza de ellas. Verso siguiente. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Ahora mire lo grave que los judíos dijeron en el verso número 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, oiga bien, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Usted entiende lo que dijeron? Dejaron caer una maldición sobre ellos. ¡Qué odio! ¡Qué rechazo! ¡Qué corazón más empedernido de pedir la crucifixión de aquel que daría su vida por ellos mismos! No solamente Jesús es arrestado con palos y espadas, no solamente el sumo sacerdote le hace un conjuro en el nombre del Dios viviente, la gente reclama que lo crucifiquen. Luego, el gobernador dijo, aquí tengo a Barrabás. Todos los años soltaban a un criminal y entonces le preguntó el Pilato al pueblo, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente dijo, ¡a Barrabás! Y a Jesús, crucifícalo. ¿Qué le parece? Decidieron que mejor un criminal saliera libre, pero que un inocente fuera encarcelado y crucificado. Nosotros vivimos en un mundo malo, amados. Y algunas veces nosotros somos como un poquito dunditos en el mundo en que vivimos. Nos creemos de todo esto que pasa aquí. Este mundo es malo. Y esas personas que en un momento dado te pueden hacer creer que son buena gente, te pueden fusilar en el próximo minuto. Muchas personas están encarceladas
en nuestros países, quiero mencionar particularmente Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque la gente pensaron que podrían negociar con estos gobernantes en algún momento. La naturaleza de estos individuos es mala. Ellos piensan solamente en ellos mismos y ellos se creen dioses. No lo son, pero se creen y actúan como tales. Cuando llegó el comunismo a Cuba, la mitad de los pastores evangélicos en Cuba fueron enviados a los campos de concentración porque se resistieron a obedecer al sistema. Y Fidel Castro llegaba a los campos de concentración donde los pastores estaban con botas de hules, con el lodo hasta sus rodillas, y les decía: no hay Dios que los pueda librar a ustedes de esto. Solamente yo soy Dios. ¿Qué le parece? Y estos pastores sufrieron por la causa del Evangelio. Obviamente Fidel Castro no es Dios, está muerto. Dios no muere porque Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Él es eterno. Pero el hombre se creía Dios. Ahorita él debe de saber perfectamente que no es nada en el lugar en que se encuentran. No solamente Jesús es intercambiado entre un criminal, pero Jesús es crucificado en medio de dos ladrones. Todo esto causa una vergüenza grande al pueblo judío. Y ellos no pueden concebir en su mente cómo aceptar a ese Jesús que está crucificado, maldecido, muerto en una cruz, no tiene hijos, lo intercambian con un criminal, lo maltratan, lo azotan, le ponen corona de espinas, se burlan de él, está en medio de dos ladrones. Los soldados al pie de la cruz del Calvario están echando suerte sobre sus ropas, que era lo único que le quedaba. La gente se burlaba de él. Le decían: si eres el Hijo de Dios, baja de esta cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, si es que eres el Hijo de Dios. Él se pudo haber bajado perfectamente, pero si él lo hace, usted y yo vamos para abajo, vamos al infierno por el resto de la eternidad. No fueron los clavos que detuvieron a Jesús en la cruz. Fue su amor por ti y por mí. Por eso permaneció en la cruz, porque sabía que si Él no moría por nosotros, el mundo entero sería condenado. Hay personas que desean ser condenadas en lugar de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Estando en la cruz, el Padre abandona al Hijo en la cruz porque Dios no puede ver la inmundicia del pecado por la cual Cristo está muriendo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y aunque usted no había nacido, tus pecados y los míos estaban allí en la copa que Jesús estaba tomando. Cuando Él dijo en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué fue lo que vio Jesús en esa copa? Vio toda la inmundicia del pecado del ser humano, tu pecado y mi pecado. Ahí estaban en esa copa. Y decidió tomar la copa, porque en la cruz Dios el Padre derramó toda la fuerza de su ira sobre su Hijo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Si tú mueres sin Cristo Jesús, sin que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, el peso del juicio de Dios será derramado sobre tu vida por haber rechazado a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Es grave el asunto. Esto no es un chiste. Esto no se trata de entretenimiento religioso. Tiene que ver con algo de vida o de muerte. Estando en la cruz, Jesús pronuncia estas palabras en arameo diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre voltea su rostro hacia un lado. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con personas que lo han avergonzado y le preguntan cosas en frente de otros?
y usted simplemente voltea su rostro para el otro lado, porque se siente avergonzado de que esta persona ha descubierto algo de su vida en frente de otras personas. Cuando Jesús está muriendo por los pecados del mundo, el Padre voltea su rostro hacia otro lado, porque es vergonzoso lo que está pasando en la cruz sobre los hombros de su Hijo. Y en ese momento Jesús siente el peso del abandono del Padre y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si alguno de ustedes que aún no han confesado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, y usted muere sin Cristo, rechazando el Evangelio de Cristo Jesús y la salvación en Cristo Jesús, usted dirá las mismas palabras en el infierno y eventualmente en el lago de fuego, y no será escuchado por el resto de la eternidad. Ahora puede ser escuchado. Ahora puede venir a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Jesús promete desde la cruz salvación. Uno de los ladrones está injuriando a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, bájate de allí y ayúdanos a nosotros. El otro ladrón dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a este ladrón arrepentido, Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en cuanto murió, descendió al paraíso que estaba en el centro de la tierra, en el Antiguo Testamento, antes de la muerte de Cristo. Y cuando Jesús resucita, probablemente la persona que menos tiempo estuvo en el centro de la tierra, en el paraíso, fue este ladrón arrepentido, porque al tercer día Jesús se llevó cautiva la cautividad, se llevó el paraíso al cielo. Ahora el paraíso está en el cielo. Y ese lugar donde estaba el paraíso, en el centro de la tierra, de acuerdo a Isaías capítulo 5, el infierno fue ensanchado para dar cabida a todos los pecadores que mueren sin Cristo Jesús, que es la mayoría de las personas. El pecado es tan grave, Cuando Jesús, a punto de entregar su espíritu, de decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús dice esta penúltima palabra: consumado es. Y entregó su espíritu. Consumado significa: ha sido completada la redención del hombre. No hay nada más que agregarle. Todo el sacrificio completo ha sido llevado a cabo de manera perfecta, que es el único sacrificio aceptado por el Padre como condición para que una persona pueda ser salva. Pero el diablo es tan tremendo que ha inventado un sistema de extensión del sacrificio de Jesucristo en la misa católica romana. ¿Qué le parece? Una perversión del Evangelio de Jesucristo. El Catecismo Católico Romano dice que la muerte de Cristo en la cruz fue cruel, cruenta, pero que la misa es un sacrificio incruento, no cruel. En otras palabras, el sistema católico romano es más benevolente que Jesucristo, es más benevolente que Dios el Padre. Y ahora mismo un sacerdote en algún lugar del planeta está sacrificando a Cristo en el altar católico romano en la misa sin sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque Él ya murió por todos nuestros pecados. Aquí estaban en la copa. Por eso el Padre tuvo que mover su rostro de la cruz, porque lo que vio hubiera provocado que Dios destruyera el planeta. Porque era su Hijo el que estaba muriendo en la cruz. Él pudo evitar que Abraham sacrificara a Isaac, pero Dios no pudo evitar el sacrificio de su propio Hijo.
Dice la Biblia que si una persona peca por el testimonio de 2 o 3 testigos en la ley de Moisés, muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerán todos los que pisotearen y tuvieron por inmunda la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario? Es grave. Los judíos pidieron la crucifixión de Cristo, los romanos lo crucificaron. Pero ¿sabe al final por qué murió Cristo? Por ti y por mí. Y usted y yo somos culpables. Y cada ser humano. Gracias a Dios que un día fuimos confrontados con el Evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo, entre otras funciones que tiene, nos redarguyó de pecado, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y venimos a entender el Evangelio de Jesucristo y confesamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora nuestra salvación ha sido garantizada, asegurada por la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora nuestros nombres están escritos con letras indelebles en el libro de la vida, gracias a Cristo Jesús. Jesús dice estas palabras: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Escuchó eso? Ningún sacerdote puede tomar la vida de Jesús y sacrificarla. La Biblia dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Nadie puede sacrificar a Jesucristo. Jesús se entregó a sí mismo en la cruz por nosotros. Voluntariamente lo hizo por amor. De ahí que pretender que un sacerdote católico romano puede sacrificar a Cristo es una blasfemia contra Dios. Es una bofetada contra el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que el que pervierte el evangelio de Cristo ha sido maldecido ya en vida. Sea anatema, dice Pablo, cualquiera que predica otro evangelio. El evangelio de Cristo dice consumado es. Y en el libro de Hebreos dice que con un solo sacrificio Jesús hizo perfectos a los santos. Con uno solo. ¿Sabe dónde está Cristo ahorita? Está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. ¿Sabe por qué? Tenemos un acusador que se llama el diablo, nos está acusando día y noche. Y Jesús está intercediendo por nosotros delante del Padre. No María, Cristo. Ese es el evangelio de Cristo. Es hora que tenemos que comunicar la verdad. La Biblia dice, Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Cualquier añadidura no es el evangelio de Jesucristo. Es una perversión del evangelio de Cristo. Imagínese qué trágico que usted venga a esta iglesia en busca de la verdad y nosotros le añadimos más mentiras de las que usted ya trae. ¿No le parece grave eso? Eso sería semejante a que su casa se esté quemando a la medianoche y su vecino se asome por la ventana y mire, espero no tirarle ningún apellido aquí ahorita, ¿no? El señor Calabaza, yo sé que nadie se llama así aquí, ¿verdad? La familia Calabaza se le está quemando la casa. Pobrecitos, y nos vamos a acostar otra vez. Ni siquiera traemos un balde de agua, ni llamamos a los bomberos, ni vamos a decirle, el señor Calabaza, levántese, se está quemando su casa. Sería un acto criminal. Bueno, el no decirle a usted la verdad de lo que presenta este libro es exactamente lo mismo, un acto criminal. Porque sabemos dónde va su alma sin Cristo Jesús.
Conocemos el mensaje de la palabra de Dios. Nuestro trabajo es decirle lo que dice la palabra de Dios. Ahora, que usted lo acepte y usted confiese a Cristo, esa es su responsabilidad. Mi trabajo es presentarle el mensaje. Yo no puedo creer en Cristo por usted. Yo ya creo en Cristo. Pero usted tiene que creer con su propia fe. No fe intelectual, fe bíblica. Hay personas que creen en Cristo. No, yo creo en Cristo. Usted probablemente cree en un Cristo histórico, el Cristo de las páginas de la historia. Ese Cristo no te puede salvar. El Cristo de tu mente o de la religión tampoco te puede salvar. Solo el Cristo de la Biblia. Para ello, tienes que conocer lo que dice la Biblia. No puedes creer si no estás informado. No hay nada que nosotros hagamos si no estamos informados, ¿no es cierto? Vamos a suponer que usted desea viajar a su país de origen, se levanta en la mañana, empaca sus maletas y se va para el aeropuerto, llega y quiere subirse al avión. Y le dice, un momentito, ¿quién es usted? No, pues voy a viajar a mi país de origen. Vamos a suponer que va para México. Voy para la Ciudad de México. Un momentito. ¿Dónde está su boleto? No lo necesito. ¿Cómo no? Necesita el boleto. Necesitamos saber dónde compró el boleto, para qué vuelo lo compró, para qué hora de salida lo compró. Necesitamos también su prueba de coronavirus de 24 horas. Ahorita lo acaban de reducir a 24 horas para entrar a los Estados Unidos. Y tiene que venir vacunado con Pfizer y Moderna o no entra a los Estados Unidos. No vacunas cubanas, no vacunas chinas, no vacunas rusas. Pfizer y Moderna. Y una prueba de coronavirus 24 horas antes de llegar a los Estados Unidos. Necesitamos informarnos del número de vuelo, la hora de salida, el asiento en que vamos, hacia dónde vamos. El mundo está repleto de información. Usted cada viernes que termina de trabajar le dan su chequecito y la primera cosa que hace en cuanto se monta el carro, voy a ver cuánto me dieron. Usted no confía en nada, ¿verdad? Yo confío aquí en esta empresa. No, ¿cuál zapato, mijo? Hay que confiar, pero hay que verificar. Y 150, si yo esperaba ganar $1,000 esta semana. Un momentito. Usted se baja del carro, se va al Departamento de Recursos Humanos a reclamar. Porque la información que está ahí es incorrecta. ¿Verdad? Pero para el cielo, no, que Dios lo tenga en su gloria. Por favor, esos son dicharachos. A veces le oigo decir a las personas, ay, mi abuelita, que Dios la tenga en su gloria. ¿Cómo sabes que la tiene en su gloria? Ay, que en paz descanse mi tío. ¿Cómo sabes que está descansando en paz? La Biblia dice que solamente descansan en paz los que mueren en Cristo Jesús. Eso dice el libro de Apocalipsis. Los demás mijitos no están descansando en paz. No importa que usted le haga un mausoleo. Allí en México, en el estado de Culiacán, hay un cementerio. My goodness. No parece cementerio, parece una zona residencial de gente ricos. Son palacios los que tienen de sepulcro, con internet, televisión, comedores, cuartos para dormir. ¿Qué aire acondicionado? ¿Qué no tienen? Para el pelado este que está enterrado ahí, que probablemente no está ni en el cielo. Eso solo es para impresionar a otras personas. Una vez estaba en un funeral. Aparte de que los hijos de esta señora se estaban matando antes que cerraran el ataúd en la funeraria por todas las herencias que dejó la señora, que mi mamá me dijo que el dinero efectivo de esta cuenta era mío, no, pero a mí me dijo que esta propiedad en tal lugar es mía, y se estaban matando enfrente de toda la gente que estaba ahí. Y cuando ya estaban enterrando a la señora, abajo va una parte de la caja de concreto, luego metieron el ataúd, y la parte de arriba tenía un defecto, no cabía bien. Y una de sus hijas estaba haciendo problema. 1 hora, mijo, levantaban, bajaban, levantaban, bajaban, y no cabía la cosa. Dijo, le va a entrar el agua a mi mamá. Y nosotros esperando 1 hora, imagínense por esa cosa. ¿Sabe cuál es la cosa más importante? ¿Cómo tratas a esa persona en vida? Eso es importante. Las flores que le traigas, el ataúd que compres,
está bien, si usted quiere gastar, está bien. Pero ¿de qué sirve? Hay personas que nunca han visto a sus padres por 30 años y ahora al final de sus días quieren impresionar a la gente. La persona es más importante. Tenemos que, si lo amamos realmente, tenemos que asegurarnos que esa persona conozca a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Sentémonos en el comedor, 3, 4, 5 personas, un cafecito, unas arepitas, si es venezolano o colombiano, o unas quesadillas, ¿cómo se llama la del Salvador? Quesadilla, ¿verdad? Quesadilla o unas pupusitas, ¿verdad? O gorditas, pero gorditas de esas de comer, ¿verdad? Y sentémonos allí con ese cafecito rico y hablemoslo de Jesús, para que conozcan a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Ahora es la oportunidad, amados. Mañana puede ser demasiado tarde. La Biblia dice entonces, en este pasaje bíblico que hemos leído, dice que el cuerpo de Jesús fue desfigurado por los hombres. Fue desfigurado su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Algunas personas cuando ven fotos de Jesús, ven unas fotos muy bonitas de Jesús, ¿verdad? Déjeme darle una foto de Jesús en la Biblia. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Jesús no era una persona altísima, no era una persona chaparra tampoco, y tampoco tenía ninguna belleza. Isaías 53. Ve usted lo que dice el texto bíblico. Verso número 2, Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Oiga bien, número 1, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. 3 cosas no tenía Jesús. No tenía ni hermosura, no tenía ningún atractivo, y no tenía, ¿qué cosa más? No tenía ningún atractivo, ni hermosura, ni parecer. No se parecía a nadie. Su rostro era común y corriente. Porque Él no vino para impresionar con su físico, vino para cautivarnos y atraparnos con su amor. ¿Cuántos dicen amén? Con su amor. La Biblia dice que ese Jesús que murió por nosotros en la cruz del Calvario, solamente bajo ese nombre hay poder para salvación. Vayamos a Hechos 4:12. Hechos 4:12. No hay nombre poderoso, amados. Solamente el nombre de Jesús. Usted puede depender de otros nombres, pero se va a sorprender. No tienen poder de salvación. Hechos 4:12, veamos lo que dice el texto bíblico. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay salvación en el nombre de Jesús. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, kurios en griego, Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sabe cuál es la voluntad del Padre? Es que usted responda al Evangelio de Jesucristo. Vayamos a Juan capítulo 17, versículo 3. Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3. Usted no tiene que esperar hasta llegar al cielo para empezar a experimentar la vida eterna. Usted puede experimentarla ahora que está en vida. Juan 17:3 dice la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No es conocer a María, no es conocer a Buda, no es conocer a Alá, no es conocer a Zoroastro, Confucio, a Buda, al Papa, a todos los líderes religiosos del mundo. No, es conocer a Jesús. Entre todas las personas que conozcamos, debemos de asegurarnos de conocer bien a Jesús. Y ese Jesús que usted conoce en la Biblia, es el Jesús que le puede salvar. Y el diablo conoce la diferencia.
El diablo conoce la diferencia. Cuando estos exorcistas ambulantes en el libro de los Hechos, hijos de un tal Esceva, judío, sacerdote, andaban exorcitando ambulantemente, dijeron: te conjuro, estos demonios le dijeron a estos demonios en este otro cuerpo, te conjuro en el nombre de Jesús. La palabra conjuro es un hechizo. Estaban haciendo uso de un hechizo, invocando otros demonios para sacar a estos demonios. Te conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo, que salga de este cuerpo. Los otros demonios le dijeron: oiga, un momentito, nosotros sabemos quién es Jesús y también conocemos a Pablo. ¿Ustedes quiénes son? Y estos demonios eran más poderosos, que arremetieron contra esto, los desnudaron, los hirieron y los hicieron huir. Así de grave es andar jugando con demonios. Hay personas en las iglesias que todavía continúan leyendo su horoscopito. Cáncer, ahora no hagas tal cosa. Virgo, es prohibido en la palabra del Señor depender de los que contemplan los cielos, las estrellas, el sol y la luna. Los astrólogos están adorando a los seres creados, a los demonios, los signos del zodíaco. La Biblia lo prohíbe en el libro de Reyes. La palabra zodíaco está ahí. Se refiere a todas las constelaciones en el universo que tienen formas de animales, como la osa mayor, la osa menor, la serpiente. Todas estas son constelaciones en el universo que los astrólogos, que son especuladores, tratan de adivinar el futuro de las personas. Si usted quiere que le adivinemos el futuro, se lo podemos profetizar. Con la Biblia, usted muere sin Cristo, usted va al infierno. Usted muere sin salvación, usted va al infierno por el resto de la eternidad. Gratis, miren, no tenemos bolas de cristal. Esas señoras que adivinan el futuro son unas viejas feas, todas pintadas. Aquí, mire, elegante, ¿verdad? Usted muere sin Cristo, usted va al infierno y no nos tiene que pagar nada, gratis. Esta es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que solamente hay salvación en Jesucristo y que la salvación se puede lograr ahora que estamos en vida. Usted no puede clamar a Jesús después de muerto, no puede. Es más, la Biblia prohíbe contacto con los muertos. Está prohibido en la palabra del Señor. Hay personas que se van al cementerio para hablar con su papá, con su mamá. Hola viejo, ¿cómo está? Mira, aquí estoy. ¿Cuánto me gustaría tenerte aquí? Allí solamente hay polvo y ceniza. El alma y el espíritu de esa persona sin Cristo está en el infierno, y si fue cristiano está en el cielo. Pero usted está hablando con algo que no le puede responder. Y aquí te trae esta comidita, viejo. Por favor. Digo, hay que tener dos dedos de frente. Usted le deja la comida y llega si en caso que no le encuentre, algún vagabundo en el cementerio se aprovechó de ella. Pero su familiar no se la comió. Ahora que está en vida, ahora que nos pueden escuchar, que nos pueden ver, que nos pueden percibir, ahora vale la pena. Dale una comidita a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hermana, a su tía, su esposo, su esposa. Ahora demuéstrelo. Ahora que la persona está en vida, demuestre su amor, y la más grande muestra de su amor es llevando el Evangelio de Jesucristo. La más grande muestra de amor, porque queremos que ese familiar termine en el cielo, no en el infierno. Déjeme decirle una cosa. Vamos a finalizar con el libro de Filipenses capítulo 2, versos del 9 al 11. Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 2, del 9 al 11, está en el Antiguo Testamento, más adelantito de 1 y 2 de Corintios, Gálatas, y ya está Efesios, y luego se encuentra con Filipenses. Filipenses 2, del 9 al 11. Leamos todo lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Jesús ha sido exaltado de tal manera que Dios el Padre no escuchará ninguna oración, ninguna petición que no llegue al Padre en el nombre de Jesús. Así como se humilló delante del Padre, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cada mente, cada cuerpo, cada raza, cada color de piel, todas las religiones, todos los hombres, todos los niños, todos los ancianos, todas las mujeres, todos los reyes, todas las autoridades, todos los líderes, todos los profesionales, todos los obreros, cada nación, cada persona en su propio idioma o dialecto confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el único Dios verdadero. No hay salvación afuera de Jesucristo. La Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, condicional, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar. Inclinen su rostro un momento. Señor Jesús, si hoy hay una persona que tú le has abierto el corazón por el conducto de tu palabra y de tu Espíritu Santo, y hoy ha sido llamado a la salvación, te pedimos que lo traigas en este día. Mientras ustedes, con sus rostros inclinados, continúan orando, si hubiese una persona en nuestro medio que nunca ha confesado verbalmente a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, y Dios ha hablado a tu corazón en este día, y quieres hacer una profesión de fe invitando a Jesús a entrar en tu corazón, este es tu momento. No te vayas. Si Dios ha hablado, no te vayas sin confesar a Cristo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Dice la Biblia: he aquí, hoy el día de salvación. ¿Habrá alguna persona que levanta su mano derecha y dice: pastor, en esta mañana yo quiero confesar a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida? La Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Tenemos que hacerlo verbalmente. Tiene que haber un testimonio de que un día nuestras palabras fueron audibles de tal manera que los ángeles del cielo, el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo y los demonios mismos han sido testigos de que usted ha renunciado a Satanás y a sus pretensiones para venir a Jesucristo y recibirlo como el Señor y Salvador de su vida. ¿Habrá alguna persona que levante su mano derecha? Queremos orar por usted. Jesús es un rey, y cuando Él llama hay que correr a su invitación, porque el tiempo está llegando a su final. ¿Habrá alguna persona? Si no lo hay, es mi oración que el Señor extienda su misericordia y usted pueda entender el Evangelio de Jesucristo. Padre, te pedimos por cada alma en este lugar y los que nos están escuchando en nuestro auditorio internacional. Bendice sus vidas, Padre. Te pedimos que traiga salvación a sus corazones y que tu misericordia sea extendida, Señor, para que esa salvación no se haga esperar. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Te damos la honra y la gloria a ti y solamente a ti, porque tú eres el único que puede hacer la obra en el corazón de los hombres por el conducto de tu palabra y del poder de tu Espíritu Santo. Bendice tu palabra, séllala en nuestros corazones, porque en el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Dios les bendiga.